Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos. Buenas tardes, licenciado. Buenas ¿Cómo tardes, les... licenciado. Buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto de saludarlos. ¿Cómo les va? Habemos 23 personas en el salón. Vamos a tomar la lista de asistencia ahorita. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a continuar viendo, eh, vamos a terminar las clases de este curso hoy con dos de los últimos modelos de mercado que hemos estado analizando. Em, Estos mercados son mercados de competencia imperfecta. Si se recuerdan ustedes, el curso de microeconomía ha constado básicamente de dos partes. La primera parte fue el análisis de la demanda, la teoría de la demanda. Y en la teoría de la demanda lo que analizamos es cómo las personas toman sus decisiones, cómo pueden satisfacer de mejor manera sus necesidades con los recursos que tienen disponibles para hacerlo. Y vimos, por ejemplo, el modelo de utilidad marginal, que se relacionaba con cómo una persona obtiene satisfacción de una necesidad utilizando unidades de un bien que tenga disponible, ¿verdad? Y vimos cómo la persona sacia su necesidad y cómo se le puede recomendar que intercambie los bienes que le exceden o el excedente que tiene para maximizar su satisfacción, ¿verdad? Vimos también el tema de el modelo de las curvas de indiferencia, en donde vimos cómo se combinaban los elementos objetivos y los elementos subjetivos que determinan el equilibrio de los consumidores. Los elementos subjetivos, se recuerdan ustedes que mencionamos mucho los gustos y las preferencias, ¿verdad? Que los gustos eran la inclinación por un bien, pero tomando en cuenta aspectos estéticos, los colores, los diseños, los estilos, ¿verdad? Y las preferencias, que es cuando una persona se inclina por un producto, pero tomando en cuenta algunos factores de conveniencia. Y que cómo se combinaban esos factores subjetivos con los factores objetivos, que son el precio y el dinero que la persona tenga disponible para comprar el bien. ¿Verdad? Esos son esos elementos que no dependen de nosotros, sino que son una realidad que no podemos cambiar. ¿Verdad? Entonces, combinamos todos esos elementos. Se recuerdan que dibujábamos la línea de precios o la línea de restricción presupuestaria, y esa línea la combinábamos con las curvas de indiferencia en un mismo plano cartesiano, y ahí encontrábamos en donde la línea de precios toca la curva de indiferencia más alta, y ahí es donde le recomendábamos a las personas comprar esas cantidades de bienes y servicios para maximizar sus gustos y sus preferencias, ¿verdad? También vimos el tema de la elasticidad de la demanda, que se relaciona con cómo las personas cambian sus preferencias en las compras de algún bien cuando hay cambios en los precios de los bienes, o hay cambios en los ingresos de las personas, o hay cambios en los precios de otros productos. ¿Se recuerdan que vimos la elasticidad demanda-precio, la elasticidad demanda-ingreso y la elasticidad demanda cruzada? Y que muchas veces, especialmente en el caso de la elasticidad demanda-precio, depende de qué tan necesario sea el producto para la persona, ¿verdad? Qué tanto está dispuesta a seguir comprando la misma cantidad de producto, aunque el precio aumente. Eh, y también, ¿verdad? Relacionamos esos cambios en la demanda con los ingresos de las personas. Qué tanto las personas van a seguir consumiendo un producto si sus ingresos aumentan o sus ingresos bajan, ¿verdad? Se recuerdan que vimos esos temas que son tan importantes en la elasticidad de la demanda, como para poder predecir demandas. También yo les dije cuando vimos esa clase
que podemos predecir la demanda de un producto cuando ustedes sean gerentes o propietarios de alguna empresa, ¿verdad? Y poder predecir cuánto se va a seguir vendiendo si subimos los precios, ¿verdad? O modificamos alguna de las condiciones, ¿verdad? Esos son temas importantes. Y luego empezamos a ver la teoría de la oferta. La teoría de la oferta analiza el comportamiento de las empresas. Empezamos viendo la teoría de la producción, ¿verdad? Que vimos qué es producir, vimos qué son factores de la producción, vimos que existen factores fijos de la producción, factores variables, y vimos cómo se puede comportar una gráfica de producto total de una empresa, ¿verdad? Cuando va aumentando los niveles de producción, vimos cómo se puede comportar una curva de producto medio, producto marginal. Vimos que hay combinaciones adecuadas de los factores fijos y factores variables de la producción, que, que vimos que el nivel de producción que se obtiene no siempre es el mismo por cada unidad de factor variable o factor fijo, que hay combinaciones en donde se puede producir más, ¿verdad? Que es especialmente cuando la combinación entre factores fijos y factores variables es la más adecuada. Vimos que pueden haber combinaciones de factores fijos y variables en las que se va sobrecargando a una cantidad de factor fijo, se le va sobrecargando de factor variable y entonces eso nos hace perder eficiencia, ¿verdad? Y consecuentemente, si somos menos eficientes, quiere decir que producimos menos con los factores que tenemos, y al producir menos, el costo de cada unidad producida se incrementa, ¿verdad? Producimos más caro. Y que esa condición se llama ley de rendimientos marginales decrecientes, ¿verdad? Que es cuando, a consecuencia de querer producir más, metemos más unidades de factores variables de la producción al proceso de producción, no variamos la cantidad de factor fijo, ¿verdad? O sea, el factor fijo permanece, y entonces lo que obtenemos es que producimos menos, ¿verdad? Y nuestros costos se elevan, entonces se llama ley de rendimientos marginales decrecientes. Vimos también el análisis de los costos, ¿verdad? Después de los niveles de producción, digamos, de la teoría de la producción, vimos el comportamiento de los costos, ¿verdad? Vimos que hay un costo fijo, que hay un costo variable. Vimos cómo se comportan esos costos a través digamos, del tiempo o de los niveles de producción, ¿verdad? Con un nivel de producción bajo, con uno mediano, con un alto. Analizamos variables como el costo total, el costo promedio, el costo marginal, y después pues pasamos al análisis de cómo maximizan las ganancias las empresas. Para este análisis de la maximización de ganancias, dividimos a los mercados en los que participan las empresas en mercados de competencia perfecta o mercados competitivos, y los mercados que no son competitivos o que son mercados de competencia imperfecta, ¿verdad? Y la competencia perfecta dijimos que es un mercado que tiene ciertas características. Una característica es que participan muchos oferentes y muchos demandantes, que son tantos que ninguno puede incidir sobre el precio o las cantidades o las calidades del producto. Dijimos que el mercado está atomizado. Atomizado es que cada productor, cada demandante es una parte muy, pero muy pequeña del mercado que le impide influir sobre los precios del mercado. También dijimos que el mercado de competencia perfecta, perdón, dijimos que el mercado de competencia perfecta es un mercado donde los productos son homogéneos y que son productos que son exactamente iguales. Y eso pues no puede ocurrir en la realidad, en ese tipo de mercados, y por eso el mercado no existe. Dijimos que cada quien maneja información exactamente igual, que todos manejan toda la información, y eso tampoco es cierto. Entonces, por eso es que el mercado no existe. Y en el mercado de competencia perfecta también
tiene la característica de que no se toman en cuenta los precios de transporte, los costos de transporte, y eso no es cierto también, ¿verdad? Entonces, hay esas diferencias que hacen que el mercado de competencia no perfecta no exista, sino que sea solo un mercado de referencia para nosotros, que sea solo un mercado modelo para nosotros, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos que así fuera el mercado, pero en la realidad no funciona así, ¿verdad? Y entonces después nos pasamos a los mercados de competencia imperfecta, que son los mercados que sí existen. Y hay unos que son mercados en donde totalmente no hay competencia, ¿verdad? No hay ninguna competencia, como es el monopolio o el monopsonio, ¿verdad? El monopolio es cuando solo hay un vendedor y muchos compradores. El monopsonio es cuando solo hay un comprador y muchos vendedores. E incluso hay a veces monopolios bilaterales, ¿verdad? Que es cuando solo hay un productor y un vendedor, digamos, y un comprador, ¿verdad? Entonces esos son mercados donde totalmente o definitivamente no existe la competencia. Están los mercados en donde hay un poquito más de competencia, que son los oligopolios, que es cuando hay algunos productores, varios productores y muchos compradores, ¿verdad? Y esos mercados sí existen bastante. Eso es lo que conocemos, eso es lo que vivimos. Y están los mercados de competencia monopolística, que es una combinación entre monopolio y competencia perfecta, ¿verdad? Entonces, esos mercados son los que vamos a estar viendo ahora. Y todos estos temas, pues les hago repaso para que nos contextualicemos, que ustedes se recuerden qué temas son los que hemos visto y que se vayan preparando para su examen final también. No sé si tienen alguna duda o comentario. Y buena tarde. En el examen final vamos a hablar todo el semestre, ¿verdad? Sí, pues pónganle especialmente interés a estos temas últimos, ¿verdad? La maximización de ganancias. Que la maximización de ganancias incluye, lleva implícito el tema de los costos, ¿verdad? Porque ahí lo trabajamos, ¿verdad? Pónganle especialmente interés al tema este de la maximización de ganancias. Entonces les voy a compartir una presentación. Gracias. Y hoy vamos a ver estos dos modelos, el modelo de oligopolio y la competencia monopolística. Y vamos a empezar con algunas definiciones que son las de competencia monopolística, oligopolio y cártel, ¿verdad? Y la competencia monopolística, pues ya hemos mencionado varias veces que es un mercado en que las empresas pueden entrar libremente. No hay, no hay obstáculos, ¿verdad? Ni limitaciones para poder entrar, más que la inversión que haya que hacer, ¿verdad? Pero, digamos, no hay grandes limitaciones. Ya vamos a ver un poquito más. Cada quien produce su propia marca o versión de un producto diferenciado, ¿verdad? Cada quien quiere vender su producto, cada quien quiere vender su marca. Y luego están los oligopolios, que es un mercado en donde solo hay pocas empresas que compiten entre sí y no es posible entrar a esos mercados por diferentes razones. Y el mercado, el cártel, es un mercado, digamos, en donde hay varias empresas que se ponen de acuerdo para coordinar precios y niveles de producción para maximizar los beneficios conjuntos, como el caso del azúcar, ¿verdad? Que hemos mencionado, que está organizada como un cártel. Entonces vamos a hablar aquí de la competencia monopolística y esta dice que es un mercado donde hay muchos oferentes y muchos demandantes. Eso sí puede ocurrir, ¿verdad? Ahí tenemos dos ejemplos, ¿verdad? Una tienda, una gaseosa. Hay libre entrada y salida del mercado, no hay barreras por el tamaño de la inversión. Digamos, poner una tienda pues lleva cierta inversión, pero no es como poner una, una fábrica de carros o poner una empresa de telefonía o una empresa de ferrocarriles, ¿verdad? Eh, y también hay otros tipos de barreras.
no solo el tamaño de la inversión. Yo mencionaba hace un ratito, o les propondría, sí, ¿qué pensarían ustedes? Pero les voy a pedir que me contesten, sinceramente. Si les digo yo hoy, miren jóvenes, pongamos una fábrica de vacunas para el coronavirus. Tenemos la fórmula, ya está comprobado que sí funciona. Y ponemos nuestra fábrica. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Sí me están escuchando? ¿Y si oyeron la pregunta que les hice? Lick, creo que Ajá. está compartiendo pantalla usted. ¿Sí? Es que no logro ver. No Solo la miro, mira. no, todo miro a mis compañeros y no miro lo que Ah, está enseñando. jóvenes, ¿sí están viendo mi pantalla? ¿Sí están viendo mi presentación? Sí, Yo licenciado. sí la Sí, la veo, veo, licenciado. licenciado. Sí. Ah, bueno. Vamos a ver quién me dice cómo se llama la tienda que está ahí. La bendición. Ah, muy bien. Entonces sí están viendo. Gracias. Sí, algo ha de tener la compañerita ahí. Tal Ajá, vez igual mala el señal. curso del licenciado anterior no pude lograr hasta la U, el último tema, ¿vi? Ha de tener malo el internet, pero por lo menos está bueno que escuchen. Pues sí, ya no me contestaron. ¿Qué dirían ustedes si les digo que pongamos la empresa de producción de vacunas para el coronavirus? Que ya está aprobado y que les digo, miren, empecemos a vacunar el lunes y damos a buen precio la vacuna y vamos a hacer un montón de plata. Yo creo que la mayoría ya está vacunada Ajá. y muchos no quieren vacunarse. Entonces a lo mejor no, A lo no mejor no funciona. convienen. Ajá. Ah, vamos a ver Y no más solo opiniones. eso, Yo creo que no sino se que la puede. vacuna, la vacuna del COVID de por sí es gratis y quererla vender, como que Ajá. Ah, no, no. porque se la vendemos a Yamatei. Ah, ahí Ajá. sí. Ajá. Pero ni siquiera quiere comprarle porque son puras donaciones las que están recibiendo. Pero digamos que se la queremos vender a Yamatei o a Bukele, pues, o a López Obrador. Y la damos a buen precio, pero que ahí me dijo alguien que no se puede, vamos a ver quién fue. Yo fui, Ajá, ¿por qué no se puede? por lo menos no para el lunes. Ajá, ¿y Yo por qué no? creo que, me imagino que hay que certificarla, hay que pasar por la OMS, hay que pasar por Pues, o muchas sea que, instituciones. o sea que hay barreras a la entrada, barreras fuertes, ¿va ustedes? Porque si nos ponemos a vacunar el lunes ahí en el parque de la Antigua, ¿qué va a pasar? Nos van a llegar a capturar, ¿verdad? Nos van a llegar a, nos va a caer el Ministerio de Salud porque no tenemos autorización, ¿verdad? Entonces, esas son barreras a la entrada, ¿verdad? Por eso los oligopolios es difícil entrar. En cambio, en la competencia monopolística no. Cualquiera puede poner una tienda, cualquiera puede poner un salón de belleza, un taller mecánico, un pinchazo, ¿verdad? Son negocios en los que sí se puede entrar. Y también se puede salir, ¿verdad? Ustedes, porque hay negocios de los que no se pueden salir, ¿verdad? Eh, bueno, se venden productos diferenciados, pero sustituibles. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo vender una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, puedo vender diferentes productos que se parecen, ¿verdad? Son diferenciados, eso sí, ¿verdad? Tienen una marca, pero se pueden sustituir por otro, ¿verdad? Tienen elasticidades cruzadas, precio altas. ¿Qué quiere decir? De que si un producto sube un poquito de precio, la gente lo va a dejar de comprar y se pasa a otra marca, ¿verdad? La diferencia entre un precio, digamos, no sé, de risitos, de una boquita, ¿verdad? Dice uno, puchica, este cuesta 3 quetzales y todos los demás están a 2, compro el de 2, ¿verdad? Y el poder del monopolio está en función de la posibilidad de diferenciar su producto. Hay negocios que venden cosas muy especiales, ¿verdad? Muy diferentes, ¿verdad? Y por eso
por eso pueden vender más, ¿verdad? Tienen más poder. Vamos a ver qué restaurante de la Antigua es caro porque es rico. Vamos a ver quién me dice de los compañeros que digamos hay negocios que uno dice, no, voy ahí porque sí, ahí es diferente, ¿verdad? No sé, la Fonda de la Calle Real, eh, digamos, son restaurantes que tienen bien diferenciado su producto, ¿verdad? Y eso les da cierto poder en el mercado. ¿Y cómo se establece el equilibrio en el corto plazo y en el largo plazo para la competencia monopolística? En la curva de la izquierda, en la gráfica de la izquierda, tenemos la curva de costo medio y de costo marginal, son las líneas rojas, ¿verdad? Y está la línea de demanda para la empresa, que es la que dicen DLP. Y abajo está la curva de ingreso marginal. Recuerden ustedes que la curva de demanda es lo mismo que la curva de precios o curva de ingreso medio, ¿verdad? Y de ahí podemos derivar la curva de ingreso marginal, que es la que está un poquito más oscura. Y entonces, de acuerdo a nuestra regla de maximización de ganancias, las ganancias se van a maximizar en este nivel de producción Q sub CP, quiere decir cantidad de corto plazo, ¿verdad? Esa unión es la que está ahí marcada entre un círculo anaranjado, ¿verdad? Ahí es donde se cruza costo marginal e ingreso marginal. Y ahí buscamos hacia abajo con esa línea punteada y ahí encontramos el nivel de producción que maximiza las ganancias. A ese nivel de producción, el precio al que la empresa va a vender es el que encontramos haciendo esa línea punteada hacia arriba, llegando hasta la curva de demanda o de precios o ingreso medio y encontrando ese valor en la izquierda, en el eje Y, que es el punto que dice ahí P sub CP, que es el precio a corto plazo. Entonces aquí en el corto plazo una empresa va a vender la cantidad Q, CP, y va a vender al precio P, CP, ¿verdad? Ahora nos vamos a la curva de la derecha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué creen ustedes que ahí la curva de demanda, que es la celeste más pálida, está más baja que en la curva de la izquierda, que en la gráfica de la izquierda? ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver quién me dice. ¿Qué pasa si a ustedes los invitan a comer un pastel y saben que solo son 4 personas? Entonces les va a tocar un pedazo de pastel, de un cuarto de pastel, digamos. Pero ¿qué pasa si están a punto de partir el pastel cuando tocan la puerta otros invitados y son otras 4 personas? ¿De qué tamaño va a ser su pedazo de pastel ahora? Más pequeño. Va a ser más pequeño. Entonces en el mercado pasa lo mismo, ¿verdad? Si el mercado nos lo estamos comiendo, digamos, la similitud entre 10 empresas, pero luego entran otras 10, nuestra cantidad de compradores va a ser menor, nuestro mercado reduce. Entonces, por eso es que aquí la curva de demanda de la derecha está más abajo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo se entiende y se asume, y así es, que van a haber más empresas entrando al mercado. Entonces, esa curva de demanda bajó. Y también bajó la curva de ingreso marginal, que es la celeste más oscura. Y ahí vemos que siempre esa curva se encuentra o se cruza con la de costo marginal. Ahí le puse ese marco, ese círculo anaranjado, ¿verdad? Y ahí es donde esa unión nos da o nos indica en qué nivel de producción va a maximizar ganancias esa empresa. Y va a ser ahí donde está Q sub LP, ¿verdad? Que quiere decir cantidad a largo plazo. Con relación a la de la izquierda, el nivel de producción disminuyó. Miren, ahí hay una flecha anaranjada. Disminuyó la cantidad de producción y el precio al que se va a vender aumentó. ¿Verdad? Porque el precio se encuentra ahí. Perdón, el precio disminuyó. Porque el precio es P
sub LP, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando para las empresas? En el largo plazo van a vender menores cantidades porque van a tener menor mercado, menor demanda, y van a vender a precios más bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que la competencia aumentó y las condiciones para las empresas desmejoraron, ¿verdad? Porque ahora venden a un precio más bajo y venden una menor cantidad de producto, ¿verdad? Entonces, así va a ser el equilibrio en el corto y en el largo plazo para las empresas de competencia monopolística. En Guatemala hay empresas, yo trabajo haciendo estudios de mercado y hacemos muchas encuestas y yo sí he percibido que hay muchas empresas que están muy cómodas todavía, como que si no hubiera competencia o no les ha llegado la competencia, pero poco a poco va aumentando la competencia y entonces ocurre esto que estamos viendo acá, ¿verdad? Que en el largo plazo las empresas pues, paran vendiendo menos y a menos precio. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario con esto que estoy mencionando? ¿Algún ejemplo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la competencia monopolística si la comparamos con la competencia perfecta? Con la competencia perfecta se producía cierta cantidad de bienes, ¿verdad? En Q sub C, pero en la competencia monopolística se produce la cantidad Q sub CM, que es la gráfica de la derecha. Y lo que vemos es que ahora se produce una menor cantidad del bien, ¿verdad? Viéndolo en la gráfica de la derecha, ¿verdad? Ahí está hay una flecha horizontal amarilla que muestra el movimiento, digamos, de esas dos curvas, ¿verdad? De esos dos niveles de producción. Y el precio de mercado subió, ahí subió el precio. Entonces, ¿qué pasa con los consumidores? Los consumidores tienen cada vez menos cantidad de bienes disponibles y tienen que pagar más por ellas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? La moraleja es que a menos competencia los precios son más altos y las cantidades que se venden son menores, ¿verdad? ¿Y eso a quién perjudica? Perjudica a los compradores, a los consumidores. Les quiero pedir favor que alguien de ustedes me diga qué quiere decir eficiencia económica. Lo pueden googlear y me pueden decir. Vamos a ver quién me contesta de primero. ¿Nadie nadie lo ha buscado? ¿Nadie lo ha encontrado? La eficiencia económica es una situación donde se cumple que los factores de producción son asignados a sus usos más beneficiosos. Ajá. De ese modo se minimizan los costos. Es decir, la eficiencia económica implica que los recursos se utilizan de manera óptima, alcanzándose la mayor producción posible. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién lo leyó? Perdone. Carlos. Carlos, buenas tardes, Carlos, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Si es que aquí tenemos que, pues yo quería hacer referencia a qué es la eficiencia económica, porque cuando hablen ustedes de economía, recuérdense que siempre la economía trata de la satisfacción de las necesidades de las personas con los recursos que tienen disponibles para satisfacer esas necesidades. Eso es la economía. Ahora, eficiencia económica, eficiente es hacer más con la misma cantidad de recursos, ¿verdad? Si voy a producir, digamos, en una fábrica, voy a producir más con la misma cantidad de recursos, ¿verdad? Con la misma cantidad de trabajadores, de maquinaria, de materia prima, ¿verdad? Voy a producir más. Eso es ser eficiente, ¿verdad? En el caso de los estudiantes, yo siempre les menciono que
Un estudiante eficiente es el que estudia menos horas y gana y saca mejor una nota, ¿verdad? Una nota mejor. Eso es eficiencia. Entonces, en cuanto a la eficiencia económica aquí, de la competencia monopolística, lo que podemos decir es que en un mercado de competencia perfecta se produce más. En cambio, en la competencia monopolística se produce menos. Entonces, ahí hay una pérdida de eficiencia económica porque los recursos no se están utilizando como para producir una mayor cantidad de producto, ¿verdad? Entonces, ahí se es ineficiente porque ahora se tiene menor cantidad de recursos a un precio más caro, ¿verdad? Se tiene menor cantidad de unidades del bien a un precio más caro. Entonces ahí hubo una pérdida de eficiencia económica para la sociedad, ¿verdad? No solo para una empresa, sino que es para la sociedad, ¿verdad? En la competencia monopolística comparada con la competencia perfecta. Y ahí abajo dice, ¿verdad? El mercado de competencia monopolística es menos eficiente que el de competencia perfecta, pero más que el oligopolio y el monopolio. ¿Qué quiere decir eso? O sea, menos competencia, menos eficiencia económica. ¿Por qué? Porque producen cada vez menos, ellos producen menos y nos fijan un precio caro, ¿verdad? Entonces la satisfacción de las necesidades se ve afectada cada vez que el mercado tiene menos competencia, ¿verdad? Porque los monopolios y los oligopolios producen menos y nos lo venden más caro los productos. No sé si estamos claros aquí. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí. Gracias. Y ahora vamos a hablar del otro mercado que es el oligopolio. El oligopolio es un mercado donde hay pocos productores, pero vamos a ver quién de ustedes me dice cuántos son pocos. Los que se pueden contarle. Yo les dije que para mí, es que eso no lo dice ningún libro, ¿a cuántos son pocos? Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 20, pueden ser 50, pueden ser 100, ¿verdad? Es un término que es muy relativo, es muy ambiguo, ¿verdad? Pero pocos productores pueden ser cualquier cantidad de productores. Y yo les dije que se pueden contar, o que a veces cuando ya no se pueden contar, ahí sí ya no son pocos, ¿verdad? Entonces, eh, este mercado tiene esa característica, que hay pocos productores y hay diferentes tipos de relaciones entre esos productores. Hay oligopolios en donde la competencia es muy fuerte y donde son poquitos productores, que decir 1, 2 o 3, ¿va? En cambio, hay mercados de oligopolios en donde los productores son un poco más, pueden ser 50, 100, y la relación puede ser muy diferente porque cuando son pocos productores, pocos, muy pocos, de 1 a 5 o de 1 a 10, es más fácil ponerse de acuerdo que cuando hay pocos productores, pero son 20, 30, 40, ¿verdad? La entrada restringida o la entrada está restringida al mercado, ¿verdad? Eso por las barreras de la inversión, el monto de la inversión, las patentes, la propiedad de ciertos factores de la producción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces eso limita la entrada al mercado en un mercado de oligopolio. Y el producto es diferenciado o no. Yo les dije la vez pasada que un producto que es homogéneo quiere decir que el producto es igual en cantidad, en calidad, en olor, en color, en sustancia, en todo, sus características, ¿verdad? En cambio, el producto diferenciado es el que tiene su marca, tiene su diseño, tiene sus características, cada una de las marcas o cada uno de los productos. En el mercado de carros, de automóviles, como la foto que está ahí, ¿qué dicen ustedes? ¿Es un producto diferenciado o no? ¿Alguien puede participar? No tengan miedo. Yo opino definitivamente sí sería un producto diferenciado.
Ajá. Sí, porque tiene sus características, ¿verdad? Tiene su marca, ¿verdad? Cabal, y No es lo mismo un Renault que un Toyota, ¿verdad? cabal, o con un Volvo o no me acuerdo cuál era, Mercedes, tal vez, que se especializan en seguridad, ¿verdad? Entonces cada uno tiene lo propio, otros en lujo, otros en velocidad, y cada uno tiene algo así Sí, así es, cabal. especial. Así es, cabal. Entonces, digamos, los vehículos son productos diferenciados. Si ustedes miran el shampoo, digamos, el shampoo es producto diferenciado porque hay diferentes tipos de shampoo, para pelo seco, que para pelo colocho, que para pelo liso, ¿verdad? Por si uno se pinta el pelo de colores del arco iris, hay uno que le mantiene los colores, ¿verdad? En cambio, los hombres solo usamos un shampoo, ¿verdad? Ustedes. Este, hay diferentes presentaciones, estuches, botellas de shampoo, los diseños, las marcas, ¿verdad? Todo eso son diferencias. Los productos que no son diferenciados, mencionaba yo hace un ratito, que son básicamente los commodities. ¿Saben qué son los commodities? ¿Me pueden hacer favor de buscarlo en internet ahorita? ¿Qué son los commodities? Se escribe con doble N, commodities, y al final se escribe con T-I-E-S. Ese es el plural de commodity, commodities. Vamos a ver quién lo busca y nos encuentra. Commodities. Ajá. Se escribe con doble M, commodities, y al final es T-I-E-S. Es un producto o bien por el que existe una demanda en el mercado y se refiere a bienes físicos que constituyen componentes básicos de los productos más complejos. Las transacciones de commodities se realizan en dos tipos de mercados, en el del contado conocido como spot y en el de futuro, señalan esas fuentes. ¿Será eso? Gracias. Sí, gracias. Entonces los commodities son esos productos que se negocian básicamente en la bolsa de valores o en los mercados de futuro. Y entonces son productos que son iguales, ¿verdad? No sé si han oído ustedes esta semana noticias del mercado de petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo en esta semana? Vamos a ver quién vio alguna noticia. ¿Está subiendo de precio? Está subiendo de precio y eso es impactante en toda la economía porque muchas cosas se producen utilizando petróleo, ¿verdad? Para generar energía, para transportar cosas, ¿verdad? Se usa el petróleo, entonces el petróleo es muy importante y muy impactante en la economía, ¿verdad? Pero el petróleo, ¿cómo se venden? ¿Han visto ustedes anuncios de cuando venden petróleo? De cuando anuncian contratos de petróleo. Hay un tipo de petróleo que se llama Texas, algo. Hay otro que se llama Blend, ¿verdad? Entonces, digamos, se venden internacionalmente, pero el petróleo es el petróleo. Digamos, si ustedes sacan petróleo de Venezuela, de México o de Irán, el barril de petróleo tiene que ser igual, pues, ¿verdad? Entonces, esos son los bienes que se llaman commodities, que son productos que no son diferenciados. Productos de Guatemala que son commodities, yo creo que solo el azúcar, ¿verdad? Que es un commodity. Por eso de aquí de Guatemala sacan barcos a granel, ¿verdad? Que son los que se van para otros países, ¿verdad? El azúcar es parecida en todo el mundo, ¿verdad? Es igual en todo el mundo. Entonces, esos son los productos que no son diferenciados. ¿Tienen alguna duda? ¿El café qué será, Alec? Fíjense que el café, yo no estoy seguro de que sea un commodity, de que se negocie así en contratos a futuro. El café se vende, pero bueno, tal vez sí podría ser un commodity, porque el café se recuerdan que se puede vender en grano, en pergamino y ¿cómo se llama? En oro, pergamino. ¿Verdad? El pergamino es cuando ya va seco, ¿verdad? El café y va
todavía va con su cascarita, ¿verdad? El grano. En cambio, el oro es cuando ya no lleva esa cascarita, ¿verdad? Ya va seco. Entonces, el café diría yo que sí puede ser clasificado como commodity, ¿verdad? No hay preguntas, no hay comentarios. No, Vamos bien. sí, licenciada. Sí, bueno. Vamos a ver, les voy a preguntar algo que les va a gustar. ¿Quién ha ido a los conciertos estos que están ahí anunciados? ¿Nunca han ido a los conciertos estos? Yo no he ido, No ha ido. Yo no he ido. No, licenciada. No. Ninguno de ustedes. Yo les cuento que yo fui a varios conciertos Tigo y eran unos conciertazos porque traían a muchos artistas al mismo tiempo y artistas muy famosos. Pero esos conciertos Tigo también en esa misma época se realizaban los conciertos de Claro, ¿verdad? Entonces yo les puse esas imágenes ahí. Uno, para que nos recordáramos de los conciertos, porque tan bonito a mí me gusta ir, ¿verdad? Y oí yo a los Enanitos Verdes, al Bambino. ¿Saben quién es el Bambino, va? Ahí vi a Jennifer López. No sé si saben quién es Jennifer López. Ahí vi a Molotov. Vi a un montón de artistas en esos conciertos, ¿verdad? En ese tiempo se podía ir. Pero yo les puse aquí esas imágenes porque muestran la forma en que las empresas de los oligopolios tienen que estar pendientes o reaccionan mucho con relación a las acciones que ejecutan sus competidores, ¿verdad? Tienen que usar mucha estrategia, ¿verdad? Y para tomar sus decisiones de precios y niveles de producción de equilibrio, no lo hacen tan fácil como en los otros modelos, sino que aquí hay muchas otras cosas que tomar en cuenta, ¿verdad? Toman en cuenta las reacciones de los competidores y las estrategias. Es como hacer un juego de estrategia, ¿verdad? Entonces, los oligopolios fijan así sus precios. Y por aquí dice al final de lo que dice por aquí, dice que cuando en un mercado se encuentra en equilibrio, las empresas consiguen los mejores resultados posibles y no tienen razón alguna para alterar su precio o su nivel de producción cuando el mercado está en equilibrio. Pero aquí dice, ¿cómo podemos averiguar cuáles serán el precio y el nivel de producción de un mercado en condiciones de equilibrio? O si existirá incluso un equilibrio para el mercado de oligopolio. ¿Por qué? Porque ellos toman en cuenta mucho las reacciones, las acciones que hacen sus competidores, ¿verdad? Entonces, en el oligopolio es difícil establecer el equilibrio, por eso, porque no es solo de ver algunas variables económicas, sino que tienen que ver cuáles son los planes de sus competidores, ¿verdad? Yo creo que en el oligopolio hay mucho espionaje, hay mucha investigación de mercados, ¿verdad? Para poder tomar esas decisiones. Y hay varios tipos de oligopolio. Este modelo de Cournot es un modelo de oligopolio en el que se asume que solo hay un competidor inicialmente. Y digamos aquí en esta gráfica de la izquierda, que es de la que dice modelo de duopolio de Cournot, la empresa empieza con una curva de demanda D sub 1. Esa curva de D sub 1 va a terminar en el eje X en un valor de 100 y tiene su correspondiente curva de ingreso marginal. Como esa curva de demanda, recuérdense que siempre es lo mismo que la curva de ingreso medio,
¿verdad? Y a esa curva de ingreso medio le corresponde su curva de ingreso marginal, que es la que dice IM sub 1, ¿verdad? IM sub 1 y tiene un 0 entre paréntesis, ¿verdad? Entonces, esa curva de demanda o esa empresa, también se tiene la curva de costo marginal, que es la línea roja. Aquí la pusieron como una línea roja, como una constante. Pero recuérdense que siempre se maximizan las ganancias en donde costo marginal iguala al ingreso marginal. Para este caso es en 50, ¿verdad? En ese punto donde se maximizarían las ganancias para esa empresa. Pero sucede que en el mercado, digamos, ahí una empresa que está solita en el mercado está bien, pues está rayada, pues porque tiene todo el mercado para ella. Pero en este modelo de Cournot se asume que entra un segundo competidor, que es un competidor pequeño. Y entonces es la curva que está más abajo de la curva de demanda que dice D sub 1 y entre paréntesis tiene 75, ¿verdad? Entonces esa empresa tiene su curva de demanda y también tiene su curva de ingreso marginal. Pero en esa curva de demanda de esa empresa, ¿cómo va a definir cuánto producir? Y ellos lo que hacen ahí es que digamos, le van a restar al equilibrio de cuando solo había una empresa o al mercado, le restan el nivel de producción de la empresa 1 y ahí toman ellos la cantidad de demanda que tienen disponible para poder atender, ¿verdad? Entonces, digamos, esa es la curva de demanda D sub 1, paréntesis 75, y la curva de ingreso marginal es la que está hasta la izquierda, que dice ingreso marginal 70, 705, perdón, 75. Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar si ya entró una segunda empresa al mercado? Y la empresa grande era la única, la empresa grande, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Que al final la empresa nueva en el mercado va a entrar y va a ir absorbiendo o atendiendo partes del mercado y la empresa grande va a ir cediendo esas partes del mercado. Al final llegan a una solución de mercado, un equilibrio, donde están las curvas punteadas, las dos, la de demanda y la de ingreso marginal, ¿verdad? O sea, al final la empresa que estaba la más grande, que estaba como monopolio, digamos, al inicio, ve disminuida su demanda y sus ingresos marginales y consecuentemente sus ganancias. Ahora va a ser más una ganancia de nivel competitivo en el mercado, ¿verdad? Ya no una ganancia porque solo él existe, ¿verdad? Entonces, este modelo de Cournot asume eso, de que hay un grande, entra un pequeño y después el grande se da cuenta y baja su nivel de producción y el pequeño se da cuenta de que el otro le bajó y él aumenta su nivel de producción. Después el grande le vuelve a bajar y el pequeño le vuelve a subir, ¿verdad? Y en el lado de la derecha, donde dice equilibrio de Cournot, ahí es una gráfica en donde se muestran los niveles de producción que quedan cuando las empresas han tomado ciertas reacciones. Entonces, digamos, para la empresa 1 había un nivel de producción primero de 100 en el eje de X. Después X bajó a 75, ¿verdad? Y ahí tienes su gráfica. Después, X baja su nivel de producción a 50, ¿verdad? Y así va bajando su nivel de producción. Mientras que la otra empresa va aumentando su nivel de producción, ¿verdad? Y llegan hasta esa línea punteada, que es el equilibrio de Cournot, ¿verdad? No sé si queda claro aquí con esta explicación. ¿Qué querrá decir ese silencio de ustedes? Que no está claro. Bueno, entonces este equilibrio de Cournot lo que demuestra es que al final el hecho de que entre una empresa a competir hace que los niveles de producción bajen y van a bajar hasta cierto nivel. Y los precios también bajan, ¿verdad? Bajan porque hay más competencia en el mercado.
Ahora, el equilibrio competitivo de Cournot es que muestra esas líneas rojas, ¿verdad? Que es la combinación de niveles de producción que las empresas están dispuestas a asumir, siempre y cuando el competidor asuma cierto nivel de producción, ¿verdad? O sea, esa medición de reacciones que dice uno, digamos, yo produzco 100, pero si mi vecino va a producir 50, mejor le bajo a 75, porque si no me pueden quedar esas 25 ahí en bodega, ¿verdad? Y así es como se va manejando esos niveles de producción, y esas son esas líneas rojas. Pero el nivel de, digamos, la competencia entre ellos puede ser que baje el precio y puede ser que baje la cantidad de producción, pero todavía hay un punto en donde las empresas ahí podrían ser más rentables, digamos, u obtener mayores ganancias si se ponen de acuerdo completamente, que es esa línea celeste, ¿verdad? En esa línea celeste que se llama, donde dice curva de corrupción, en donde las dos empresas se ponen de acuerdo para reducir la existencia del producto en el mercado y poder venderlo a un precio más caro. ¿Sí está claro ahí? ¿Les queda bien? Licenciado, Ajá. ¿ahí habla solo de las demandas o incluye el precio? Aquí solo son las demandas. Ah, ok, entonces sí me Ajá. quedo claro. Ajá. Bueno, y ahí dice algunos de los modelos que hay, el equilibrio de Nash. Hay una película que se llama Una mente brillante, no sé si la han visto ustedes, de un economista que ganó el premio Nobel, pero que él se le fue atrofiando el cerebro. No sé si han visto la película. Él tiene delirio de persecución y tan inteligente que paró mal de la cabeza. Él desarrolló la teoría de los juegos, ¿verdad? Que es como juegos de estrategia, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo si mi contrincante hace tal y tal cosa? Entonces hay una condición de equilibrio de Nash que es la que toma en cuenta esos elementos, ¿verdad? Cada quien obtiene los beneficios, eh, eh, tratando tratando de establecer qué estrategias van a asumir sus competidores, ¿verdad? Ese es el equilibrio de Nash. Luego tenemos el modelo de Stackelberg, que es cuando una sola empresa es la que fija el precio del mercado antes que el resto, que es cuando hay un líder en el precio. Se llama también ese modelo, creo que se llama líder en el precio. Y yo ponía hace un rato el ejemplo del pollo. ¿Quién produce el pollo en Guatemala? Vamos a ver si ustedes saben. ¿Quién fija el precio del pollo en Guatemala? No saben, el pollo lo produce la Avícola Villalobos, ¿verdad? Que es de la corporación CMI, de los Gutiérrez, y ellos tienen muchas granjas y producen tremendas cantidades de pollo, ¿verdad? También está aquella empresa Frisa que produce Piolindo, el pollo, digamos, esta Avícola Villalobos produce pollo rey, ¿verdad? Está el Piolindo que es de Frisa, pero ya Frisa fue comprada por la Avícola Villalobos, ¿verdad? Entonces, ahí quien fija el precio del pollo en Guatemala son ellos, ¿verdad? Y además de que producen a unos costos muy bajos, diría yo, por los volúmenes de producción que manejan, ¿verdad? Entonces, este modelo de Stackelberg se podría aplicar, por ejemplo, a este tema, que es el que fija el precio en el mercado, ¿verdad? Y está el modelo de Bertrand, que es que las empresas producen un bien homogéneo, pero cada una de ellas considera fijo el precio de sus competidores y todas deciden simultáneamente el precio que van a cobrar. Digamos, lo que pasa es que ese modelo se refiere a que en el oligopolio uno mira qué hace su competidor y uno reacciona, pero en el de Bertrand no, en el de Bertrand todas toman la acción al mismo tiempo, sin saber qué iba a hacer el competidor, ¿verdad? Entonces es otro modelo, entonces hay varios tipos de relación que pueden haber en los oligopolios, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de competidores y de la relación que tengan los competidores.
Este es el modelo de duopolio de competencia basada en los precios de los productos diferenciados, que es más o menos tomar en cuenta los precios de los otros productos para fijar los nuestros, ¿verdad? A eso se refiere este modelo. Y por último, pues les quería mencionar esto del cártel, que es cuando las empresas se organizan para fijar precios, cantidades, calidades de los productos, ¿verdad? Y paran o terminan en una condición muy parecida al monopolio, ¿verdad? La idea de ellos es eliminar ese tipo de, o ese grado de competencia que pueda haber, ¿verdad? Y convencerse de que es mejor estar de acuerdo para establecer condiciones de mercado que sean iguales a las que son vigentes en los monopolios, ¿verdad? Son empresas que se coluden, ¿verdad? Estas empresas, o sea, que se ponen de acuerdo para subir precios y bajar cantidades, ¿verdad? Y desmejorar las calidades de los productos que venden, ¿verdad? Ahí les puse la foto del mercado de azúcar. Bueno, pues eso es la presentación que yo tengo hoy para ustedes. Si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, decirles que el otro sábado vamos a empezar a ver los videos. Vamos a ver los videos de las presentaciones de ustedes, del análisis microeconómico de las tortillerías. Así de que les ruego que pongan mucho interés en hacerlos bonitos, en hacer videos atractivos, ¿verdad? Para que nos podamos distraer muy bien. Abner, adelante, lo escucho. Perdone, solo para hablando del final, ¿van a venir problemas, ejemplo, por el tema de las gráficas que vimos, o van a venir más preguntas directas? De todo, Abner, puede venir de todo lo del curso. Yo diría que estudien todo el curso, pero que le pongan énfasis a la parte última que hemos estado viendo, que es la de maximización de ganancias, ¿verdad? Que practiquen sus ejercicios, sus fórmulas, que es cada una de las variables, ¿verdad? Eso les va a ayudar bastante. Gracias, licenciado. Muy bien. Pues no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. Yo tengo una duda. Para Ajá, hoy adelante. es una prueba coordinada, ¿verdad? Sí, si me hacen favor, la pueden llenar ahorita. Yo voy a terminar la puntos vale? presentación. ¿Perdón? ¿Cuántos puntos vale? Disculpe. Yo no le tengo puntos en mi nota, pero les pido que la llenen bien, y que la ganen, porque si no, a mí me regañan, ¿verdad? Por no haberles enseñado bien. Es una prueba que trata de establecer si los alumnos están recibiendo los contenidos de una manera adecuada, si son los mismos contenidos, ¿verdad? En todas las sedes. Entonces, hay que hacerla, pues, pero hay que hacerla bien, ¿verdad? Entonces, yo los dejaría hasta aquí. Y